Pues vamos entonces preparándonos para ir iniciando la clase de este día. Vamos a estar iniciando lo que es, iniciando y viendo de una vez en toda la clase lo que es la unidad número 3 del material que les compartí. Y el material en esta unidad se llama Principios Autóctonos y el Desarrollo de la Iglesia. Vamos a hablar entonces de los principios autóctonos para sembrar iglesias. Otra vez, por el tiempo que tenemos, no es posible cubrir todo el material, pero vamos a ver varios de estos temas que están contenidos en esta unidad. Así que, sin más, si quieren, iniciamos de una vez y los demás que vayan llegando, conforme lo vayan haciendo, se vayan integrando a la clase. ¿Qué les parece? Sí. Ok. Vamos entonces a empezar. Vamos a hablar de lo que son los principios autóctonos para sembrar iglesias. Decimos aquí que la autoctonía tiene que ver con las raíces culturales del lugar, con aquello que es propio de una cultura o de un lugar. Todo lo que se puede ver representado en las personas de una región, de un lugar, de una ciudad, en cuanto, por ejemplo, a su forma de ser, su forma de vestirse, costumbres, en fin, todas estas cosas, es la autoctonía o tiene que ver con las raíces, ¿verdad? Autóctonas de las personas que conforman esa comunidad o ese grupo de personas. Podemos comentar lo que dice el material, que es hermoso cuando Dios levanta en un lugar una iglesia fuerte de hermanos con los distintivos propios de su cultura. O sea, con una manera que pueden ellos ser parte de la cultura, pero a la vez identificarse como cristianos, como iglesia del Señor, donde obra y le da los dones del Espíritu Santo para impulsarlos a practicar una mayordomía integral y que es totalmente comprensible. Por otro lado, resulta difícil poder decir, o nos da pena, cuando los de afuera imponen sus propios criterios y no respetan la autoctonía de las personas a las cuales tratan de alcanzar, posiblemente cosas que no son propias de su cultura, prácticas eclesiásticas que a veces no van de acuerdo a cómo son, se les impone y entonces pues ellos las aceptan como parte del aprendizaje que están llevando, pero no precisamente refleja lo que son como personas en su cultura, y entonces esto termina por distanciarlos más de las personas no cristianas, y los ven a veces como un grupo raro o como personas diferentes a ellos, ¿verdad? Por eso es que nuestro gran objetivo debe ser siempre plantar y multiplicar iglesias compuestas de creyentes autóctonos, es decir, que se dé lugar para la expresión cultural de ellos como hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Cuando se inicia la iglesia en Jerusalén, vemos una expresión propia de la cultura de ellos como judíos, en cuanto a cómo eran, en cuanto a prácticas que tenían, y que cuando éstas no chocaban con el evangelio, pues no había ningún problema, ¿verdad?, en seguir haciendo estas cosas, pero cuando tenían un choque con el evangelio o eran contrarias a las enseñanzas del Nuevo Testamento, entonces pues no se les imponía a los cristianos. Tal vez recuerdan cuando Pablo está predicando el evangelio y escribe la carta a los Gálatas y reprende ahí a los judaizantes que trataban de imponer prácticas y ceremonias culturales y religiosas propias del pueblo judío. Por ejemplo, la circuncisión, y les decía que aparte de creer en Cristo tenían que circuncidarse, pero la circuncisión era algo que Dios les había dado a los judíos como parte de su identidad o de su raza, pero para ser cristianos no tenían ellos que circuncidarse. Sin embargo, se trata de imponer esta práctica
y por parte de los judaizantes, y Pablo tiene que corregir a la iglesia que esto no es necesario, que basta únicamente con creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador de la vida, y esto entonces hace que pueda ser válida esa decisión y esa oportunidad de tener a Cristo, de confesar a Cristo, y eso es más que suficiente. Entonces ahí es una manera bien visible de poder ver y entender, ¿verdad? Cuándo sí y cuándo no, pero el objetivo que tenemos es plantar y multiplicar iglesias compuestas de creyentes autóctonos, es decir, que reflejen su propia cultura, sus propias prácticas, siempre y cuando éstas no estén en contra del Evangelio o no contradigan al Evangelio. De ahí entonces la importancia de poder pensar en lo que es la autoctonía, ¿sí? Vamos adelante y vamos entonces ahora a identificar o a la identificación de lo que son los principios autóctonos. Cuando tengan alguna observación, conforme voy avanzando, me pueden levantar la mano para verlos y darles la oportunidad de participar. Si no es así, entonces al final del tema, de este tema, podemos entonces tener el tiempo para conversar respecto de lo que estamos diciendo. Entonces, hablamos ahora de lo que es la identificación de los principios autóctonos. Decimos aquí que para cumplir la voluntad del Señor se deben operar en la iglesia los principios bíblicos como también los principios autóctonos. Y la nueva iglesia va a crecer bajo el señorío de Cristo para que pueda expresar los siguientes principios. Y aquí están los principios que compartimos respecto de la autoctonía. Lo primero es tener en cuenta y entender bíblicamente lo que la iglesia debe ser y debe hacer en su propio contexto, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a aquello que la iglesia pueda tener una imagen de las cosas que son agradables delante de Dios, de acuerdo con sus propias costumbres sociales. Por ejemplo, si tienen dentro de su cultura algo que refleje la importancia de la familia, esto es algo que la Biblia enseña y que entonces dentro de la cultura se ha enseñado así al pueblo, pues es una práctica que se debe pues seguir enseñando en la iglesia porque es buena y no va en contra de la palabra cuando se realza a la familia y se le da ese lugar de importancia, ese lugar céntrico que tiene dentro de la sociedad como el núcleo, ¿verdad? Que va a constituir una sociedad sólida, sana, agradable, pues es bueno y tiene que seguirse practicando. Ya en algunas culturas se realza la familia, se le da un lugar importante y bueno, pues esto es algo bueno sobre lo cual ya en esa práctica podemos construir o podemos seguir construyendo la iglesia. Pero cuando es algo contrario a las escrituras, pues ahí no. Por ejemplo, culturalmente en muchos lugares en nuestro país se celebra lo que es el Día de Muertos, ¿verdad? La celebración de los santos y fieles difuntos como enseñan. Pero creo que esta es una práctica cultural, ¿sí? Una tradición que se tiene, pero sin embargo esto no es algo bueno que como iglesia debiéramos hacer porque nosotros no celebramos a la muerte, nosotros como cristianos celebramos a la vida y en ese aspecto entonces esto debiéramos distinguir entre lo que sí y lo que no es respecto pues de estas prácticas que tenemos a nivel pueblo, a nivel ciudad, a nivel región y que entonces ahí debe ser un filtro, la Biblia, ¿verdad? Entender bíblicamente lo que la iglesia debe ser y lo que debe hacer en su propio contexto. Es decir, las cosas que son buenas y agradables delante de Dios y que van a traer una buena enseñanza y edificación, desde luego, a la iglesia y cosas en las cuales también, pues es todo lo contrario. Entonces, como dijo Pablo, examinarlo todo y retener lo que es bueno
¿verdad? Y quedarnos con ello y tenerlo como práctica, y que además eso pues nos ayuda a estar acorde, ¿verdad?, con las personas del lugar y decir, pues sí, no estamos alejados, no somos diferentes, practicamos las cosas que nuestra cultura, desde luego las que son buenas, como he dicho, ¿verdad?, nos identifican como personas también pertenecientes a esta cultura o a este lugar. Entonces, este es un principio bíblico que podemos nosotros entender, y lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto en los lugares, por ejemplo, a los judíos, como ya dije, las prácticas que tenían, pero aún así, ¿verdad? Los judíos también tenían prejuicios, por ejemplo, en cuanto a juntarse con los gentiles, pero bueno, Dios trata con ellos esencialmente, por ejemplo, con el apóstol Pedro cuando lo envía a la casa de Cornelio, y todos estos prejuicios que él tenía, y cómo Dios lo preparó de antemano para que él pudiera, pues, hacer a un lado los prejuicios y obedecer a Dios, y que llegara a entender que Dios se agrada de toda persona que le teme en todo lugar, sin importar sus raíces nacionales, ¿verdad? O su contexto cultural, sino de aquellos que le temen, ¿verdad? Y que se acercan a él. Y entonces pues él prepara a Cornelio, como también prepara a Pedro, lo lleva a la casa de Cornelio. Pedro el apóstol entiende y deja fuera sus prejuicios y comienza entonces a predicar el evangelio y a mostrar aquello que Dios quería hacer en la vida de esta familia y de este pueblo. Y entonces pues allí, ¿verdad?, es un ejemplo más de lo que estamos diciendo aquí. Entonces puede ser a veces socavada nuestra visión, ¿verdad?, respecto también de nuestros prejuicios, pero cuando Dios trata con nosotros y nos enseña, puede cambiar nuestra perspectiva, y lo que Dios quiere hacer, finalmente lo hace, ¿verdad?, porque Él ama a las personas. Entonces, ten en cuenta y entiende bíblicamente lo que la iglesia debe ser y hacer en su propio contexto. Ese es un principio importante que debemos nosotros tener en cuenta en cuanto a la autoctonía. El segundo principio nos habla de funcionar por su propia cuenta. O sea, la iglesia que vamos a sembrar, la iglesia que nace en ese lugar debe ser una iglesia que funcione por su propia cuenta, es decir, que lleve a cabo sus propios programas, que no dependa de personal externo, ¿verdad?, para llevar a cabo sus propios programas, o que no importe sus programas de otros lugares, de otras culturas. Dentro de su misma expresión cultural debe tener lugar aquellas cosas que van a ser de bien para la gente del lugar, que les van a edificar, que les van a enseñar acerca de Cristo, y que por ende entonces van a llevarlos en ese proceso de maduración espiritual para llegar a ser cristianos centrados en Cristo, cristianos que puedan caminar con Cristo, ¿verdad? Entonces debe diseñar sus propios programas y tener sus propios programas o ministerios con los cuales la iglesia va a servir dentro de su cultura a su propia gente, ¿verdad? También tiene que ver esto de funcionar por su propia cuenta, el tener sus propios líderes. Obviamente, cuando una iglesia está naciendo, pues se está formando, y junto con ello pues se van a formar las personas que van a dirigir a la iglesia. Deben ser personas del mismo lugar, de la misma cultura, porque considero que Dios da los dones espirituales a la naciente iglesia que necesita para llevar adelante el trabajo, y dentro de ellos pues están también los dones de liderazgo. El equipo sembrador va a funcionar por un tiempo como el equipo líder, como el equipo formador de la nueva iglesia, como el equipo que va a ayudar a los nuevos creyentes a crecer, a conocer a Cristo. Pero conforme pasa el tiempo y esos nuevos cristianos van entendiendo lo que significa ser un seguidor de Cristo, lo que significa ser iglesia de Cristo, pues también ellos van comprometiéndose, y el grupo sembrador debe de detectar aquellos que tienen dones de liderazgo y entonces comenzar a capacitarlos, porque en algún tiempo más, en algún tiempo adelantito, pues ellos van a ser los líderes emergidos o surgidos de la misma cosecha,
que van a estar al frente de la iglesia dirigiéndola en los diferentes programas o ministerios que ésta tenga, incluyendo incluso el don de pastorado, ¿verdad? Porque el pastor puede surgir y debe surgir incluso de la misma cosecha que se está levantando, ¿verdad? Para no traer pastores importados de otros lugares. Y bueno, pues esta es una ventaja porque cuando el líder principal, por ejemplo, surge de la misma comunidad de personas que se está alcanzando, pues es una ventaja en el sentido que ya está contextualizado, ¿verdad? Ya conoce el contexto cultural de costumbres, de tradiciones y de cosas que en el pueblo se hace, y será más fácil porque pues es de ahí mismo poder dirigir a la iglesia en cuanto, ¿verdad?, a las cosas que se hacen dentro de su cultura, con una buena capacitación, y puede ser un buen líder, ¿verdad? Un buen pastor que dirija la iglesia. Entonces, este es un principio importante que se debe tener en cuenta: funcionar por su propia cuenta, es decir, ser una iglesia autosuficiente, ¿verdad? Que tiene sus propios programas y que tiene sus propios líderes que han surgido de la misma cosecha. Era lo que el apóstol Pablo hacía cuando fundaba una iglesia o establecía una iglesia. Llegaba al lugar, comenzaba entonces a trabajar con los nuevos cristianos, los llevaba a un nivel de compromiso, y luego pues de ahí mismo surgían los líderes que iban a estar a cargo de la iglesia. Y posteriormente pues él se iba a otro lugar a seguir sembrando iglesias, pero ya dejaba una iglesia establecida y con el liderazgo para que ésta siguiera funcionando y siguiera adelante. Entonces, un principio importante que vemos en las Escrituras. Otro principio es el principio de determinación por sí misma. ¿Qué decimos con esto? Que la iglesia ligada a Cristo como cabeza tiene entonces la capacidad necesaria para tomar las decisiones que se requieren para llevar adelante la obra, ¿sí? Es decir, la iglesia sabe lo que tiene que hacer y lo que es necesario hacer para que la iglesia entonces continúe su buena marcha. Obviamente que es una iglesia ligada a Cristo como cabeza, como dice aquí, es decir, que depende de Cristo y que entonces en comunión con Cristo puede entonces ver a través de las Escrituras lo que como iglesia se tiene que ser y se tiene que hacer, y cuando las cosas no van de acuerdo a eso, cuando las personas que se están convirtiendo, ¿verdad?, todavía no entienden o todavía actúan contrario a lo que es la vida cristiana, entonces pues la iglesia les va enseñando, les va guiando, va ayudando a que ellos vayan dejando las cosas que no son agradables a Dios y vaya entonces caminando o encaminándose por el camino de una santidad, de una obediencia total a Cristo, ¿no? Pero tiene pues esa determinación de enseñar, de corregir lo que esté mal. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a la carta a Tito, le dice que por esto te dejé en Creta, hablándole a Tito, ¿verdad? Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Entonces, Tito, como un colaborador de Pablo, debidamente capacitado para entender cómo funciona la iglesia, cómo debe ser la iglesia, entonces es una persona dispuesta a poder corregir lo que esté mal dentro de la iglesia. La iglesia en un momento va a presentar deficiencias, va a presentar cosas que no son lo que debiera ser delante de Dios, pero entonces pues el liderazgo, como ya vimos en el principio anterior, ¿verdad?, toma ese lugar de corregir con amor y con mansedumbre lo que se tenga que corregir. A veces el cristiano lo hace por ignorancia, es decir, hace cosas contrarias a la voluntad de Dios, o quizás siga aún todavía ligado mucho a su forma de vida anterior y a cómo, ¿verdad?, vivía en desorden delante de Dios, pero que sin embargo, ¿verdad?, tomándole en una enseñanza muchas veces personalizada hacia ese miembro o hacia esos miembros en particulares que no han entendido bien o que le están dando muestras de lo contrario de ser cristiano, pues entonces tomándoles aparte, tomándoles con amor, con paciencia y enseñándoles la palabra y llevándolos por este camino, ellos pueden entender
lo que significa ser cristiano y cómo debe entonces cambiar o ser transformada su conducta en esas áreas que están resultando problemáticas para ellos y para la iglesia. Entonces, esto es posible y esto debe de hacerse. Ahora, cuando el nuevo cristiano o el cristiano no quiere actuar aún con toda la conciencia clara de lo que debe ser delante de Dios, pero no lo es decir, actúa en rebeldía en contra de la voluntad de Dios, bueno, pues ahí también hay que tomar cartas en el asunto y resolver esto, y si no lo quiere hacer, pues entonces, ¿verdad? Pues la iglesia, a través de su liderazgo y a través de toda la iglesia en sí, puede reservarse, ¿verdad?, el derecho de poder no admitirlo como miembro, sino simplemente como una persona que simpatiza con el evangelio, pero que no tiene compromiso con él, hasta que no se vea un cambio en la conducta de esta persona. Pero hablamos aquí entonces de tener esa determinación por sí misma, ¿verdad? Para poder seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, seguir ligados a Cristo y entonces tomar sus propias decisiones de acuerdo a lo que se considere importante bíblicamente hablando. Entonces se tiene pues esta determinación, ¿verdad? Por sí misma para ir adelante. Es interesante también ese principio. Y vamos al otro. El otro explica autosostenimiento. Autosostenimiento se refiere a que la iglesia tiene en sus propias manos una sana y robusta mayordomía de sus miembros que le permite sostener y financiar proyectos para su comunidad y para la evangelización. Entonces es una iglesia que ha sido enseñada en lo que la Biblia dice respecto a lo que es una sana mayordomía y una mayordomía integral que incluye pues toda la vida, no solamente el aspecto, ¿verdad?, económico, en el sentido de poder ofrendar y poder diezmar y todo lo que la Biblia dice respecto de esto. Sí es importante, sí se enseña y los recursos precisamente van a venir de los mismos miembros que se están ganando cuando ellos entienden lo que la Biblia dice y cuando se comprometen a obedecer la Biblia. Y entonces este es un aspecto de la sana mayordomía, ¿no? El aspecto monetario, pero no es lo único, porque debe ser, como dije, una mayordomía integral en el sentido, ¿verdad?, de abarcar todo lo que es la vida del cristiano, su vida, sus talentos, sus dones espirituales, sus capacidades, sus relaciones, la familia, en fin, todo lo que es en sí la vida, ¿no? Una vida, pues rendida a Cristo, una vida en donde Cristo es Señor de la vida, porque a veces se enseña a la iglesia, pero se enseña que Cristo es el Salvador, pero no el Señor, porque tal vez el sembrador tiene temor de que si se les enseña estas cosas, pues como que la gente se va a ir o se va a retirar. Algunos dicen, bueno, pues ya vivimos una situación bastante difícil en cuanto, por ejemplo, a lo económico, como para estar dando cada semana o cada quincena dinero a la iglesia, y entonces algunos, teniendo temor acerca de esto, pues no les enseñan, y lo que están construyendo pues es una iglesia que no entiende bien y que por lo mismo no se compromete. Pero pues hay que enseñar lo que la palabra de Dios dice, hay que decirles a la gente. Desde luego creo que el Espíritu Santo nos guía en esto, ¿verdad? Y nos dice cuándo es el momento oportuno de poder decirlo. Y bueno, es posible que a lo mejor algunos se vayan porque pues entiendan eso que les estoy diciendo, pues aquí piden mucho, ¿verdad? Aquí piden dinero, aquí piden esto, piden el otro, ¿verdad? Pero bueno, como una hermana en una ocasión se quejaba con el pastor y decía, ¿verdad? Es que en la iglesia se pide mucho, y el pastor corrige y dice, bueno, pues no es cierto, no se pide mucho, en la iglesia no se pide, Dios no pide mucho, Dios pide todo de tu vida, dice. Dios pide toda tu vida, y entonces en ese aspecto pues hay que enseñar esto, y la gente que se va a ir pues se va a ir, pero les aseguro que otros se van a quedar y otros más van a llegar, pero los que se quedan al menos saben
¿verdad? ¿Cuál es el compromiso que como iglesia, como miembros de la iglesia, vamos a asumir cada uno al ser miembros, ¿verdad? Y entonces, pues se les enseña y ellos responden en base a esa enseñanza con un compromiso, y entonces en la iglesia hay un autosostenimiento, es decir, una iglesia que se sostiene a sí misma, que sostiene todos sus programas, que sostiene la evangelización que lleva adelante, ¿verdad? Pero que lo hace con los recursos propios salidos de la iglesia, ¿verdad? Surgidos de la iglesia. Así que, pues hay que enseñar esto, mis hermanos, el autosostenimiento, porque de otra manera vamos a crear iglesias enfermizas que van a estar siempre dependiendo, ¿verdad?, de otras iglesias para llevar adelante sus programas. Hay iglesias, ¿verdad?, que ya tienen años de haber sido formadas y todavía necesitan que la iglesia madre les siga apoyando en cuanto al sostenimiento del pastor, en cuanto a programas o cosas que la iglesia tiene que hacer. Y es que, como dije, tal vez no se les enseñó bien desde el principio y entonces entendieron mal respecto a esto. Pero tiene que haber una iglesia sana en el sentido de poder proveer para todo lo que se necesita desde los mismos miembros nuevos que van surgiendo de la cosecha en esa nueva iglesia. Entonces el principio de autosostenimiento, ¿sí?, que se sostiene por sí misma. Luego el principio de la autopropagación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la evangelización en su propia cultura como transculturalmente se emprende por los hermanos miembros de la nueva iglesia. No depende de equipos que vienen de fuera, del equipo sembrador o equipos americanos o de otros hermanos que vienen. Ellos vendrán en algún momento quizás a ayudarnos a hacer la tarea, pero no a hacer nuestra tarea. Entonces la iglesia entiende que la evangelización en su propia cultura y para su propia gente depende de la misma iglesia, y la iglesia tiene que llevar adelante, pues con todo sentido de responsabilidad, esta evangelización en su propio pueblo y más allá de su pueblo, en toda la región y así como transculturalmente. La iglesia, entonces, entendiendo esto, se compromete a evangelizar. Y vean ustedes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que hay iglesias así comprometidas desde que nacen. Pablo, por ejemplo, y cómo me gusta esto, en la iglesia tesalónica, cuando escribe la primera carta, él presenta el cuadro de cómo se inició esta iglesia. Dice que en medio de gran tribulación y angustia llegó el evangelio con el poder del Espíritu Santo, y los creyentes ahí que formaban la iglesia abrazaron este evangelio, aún en medio de esas circunstancias de persecución, de tribulación, ¿verdad? Recibieron el evangelio de Dios así con gozo, con alegría, ¿verdad? Y fueron adelante. Es una iglesia que a pesar de las circunstancias adversas, pues es una iglesia alegre, feliz, gozosa, que está dispuesta a asumir las consecuencias que vengan por ser seguidores de Cristo, que se identifica con Cristo y que aún se compromete con Él en el sentido de seguir extendiendo la palabra, porque más adelantito en ese mismo capítulo 1, Pablo escribe de que ya le habían comido el mandado, de que ya se le habían adelantado, de manera que cuando él iba a cierto lugar, resulta que los tesalonicenses ya habían llegado para predicar el evangelio, y entonces pues esto es algo bueno y agradable. Habían recibido el evangelio y habían respondido positivamente y con un gran entusiasmo, de manera que ellos evangelizaron su región, ¿verdad? Más allá los pueblos, y entonces puede presentarse este testimonio bíblico. Así debiera ser en las iglesias que sembramos, que sea una autopropagación, es decir, que la misma iglesia, la iglesia naciente, se involucre, ¿verdad? Se comprometa y participe en alcanzar a la gente de su propia cultura, ¿verdad? Con el evangelio, seguir sembrando iglesias, así como transculturalmente ir más allá y llevar el evangelio. Entonces, este es un principio autóctono importante. Si la iglesia va a seguir creciendo, si la iglesia va a avanzar, pues tiene que ser una iglesia en donde los miembros aprendan a dar testimonio de su fe en Cristo y compartir a Cristo con todos los que puedan y a llevar adelante pues este trabajo, ¿sí? Entonces esto. Y el siguiente, el último principio, una vida devocional comprometida en unión y dependencia de Cristo, son fortalecidos para soportar los
los sufrimientos, es una vida devocional que los fortalece en medio de los sufrimientos, ¿no? Ellos aprenden que el principio importante de las palabras de Jesús que dijo que separados de mí nada podéis ustedes hacer, nada pueden ustedes hacer. Entonces, en este aspecto, ellos entienden que necesitan depender siempre de Cristo, estar en una relación cercana, en una comunión íntima con Cristo, porque es de ahí donde viene el poder que ellos necesitan para vivir una vida cristiana que glorifique a Dios, una vida cristiana fortalecida en el espíritu, que enfrente todo tipo de situaciones adversas con el gozo de poder identificarse con Cristo y seguirlo fielmente en todo momento y en toda circunstancia de la vida. Pero esto se aprende a los pies del Maestro, cultivando la vida devocional, estando en comunión íntima con el Señor día tras día. Y cuando se enseña esto y los nuevos hermanos lo aprenden, la nueva iglesia lo aprende, entonces pues ya pueden tener todo lo que necesitan para ir adelante en el Señor. Se enseña lo que es la vida devocional. Y hoy en día, con tantos recursos que tenemos a través, ¿verdad?, de los medios electrónicos, se puede, pues, fácilmente tener un programa, ¿verdad?, de devocional para todos los días, y poder de esta manera ir conociendo a Cristo y estar en intimidad con Él siempre. Así que aprendemos estos principios, ¿verdad?, de lo que es la autoctonía, los principios autóctonos, y así pues vemos que la iglesia cobra fuerza en su relación con el Señor y cobra fuerza al estar arraigada fuertemente dentro de la cultura de su gente. Por un lado, pues identificándose con el Señor, dependiendo de Él, teniendo la fuerza para ir adelante en todo momento y en toda circunstancia, en una relación cercana, en una relación íntima con el Señor, pero por otro lado, también cobrando fuerza al estar arraigada y al estar identificada con la gente del lugar, con las personas del lugar, dentro de su cultura, ¿verdad? Y esto hace que puedan estar cercanos a ellos y que los vayan alcanzando con el Evangelio. Estos son en sí, pues, los principios autóctonos que podemos compartir con ustedes en esta materia de principios para sembrar iglesias. Pueden haber más, desde luego, pero estos, si los podemos tener en cuenta y si los practicamos, pues puede haber mucha bendición en ello y puede ayudarnos a sembrar iglesias sanas y saludables en el trabajo que como iglesia local estamos nosotros haciendo. Conocerlos, pues, nos ayuda en mucho a poder hacer un mejor trabajo para el Señor. Así que aquí están estos principios, hermanos. ¿Qué les parecen? ¿Cómo los ven? ¿Cuáles de ellos están aplicando? ¿Los conocían? ¿Lo están practicando? Entonces puede haber un momento de diálogo para compartir acerca de esto. Hermanos de Monterrey o hermanos de Zacatecas. Sí, hermano. De Monterrey y luego hermana de Zacatecas. Adelante, hermano. Yo creo que también aquí se ve la gran importancia de cuando pues está creciendo una nueva iglesia, el tema de discipular, porque en ese proceso de discipular, pues los miembros de la nueva iglesia pues tienen que aprender que en algún momento pues tienen que ser incluso autosuficientes económicamente, y eso se va a ver reflejado en los miembros de la iglesia con su mayordomía y el crecimiento a través de la evangelización. Y por eso creo que es tan importante la parte del discipulado, desde el proceso de formación de la iglesia hasta, por decirlo así, encarrilarlos y que incluso ellos ya empiecen a discipular a sus mismos miembros. Sí, hermano, muchas gracias por su participación. Desde luego que es importante, ustedes llevaron una materia de discipulado anterior a esta, donde seguramente se les enseñó todo esto, y aunque tal vez no está explícito, pero está implícito en la vida devocional comprometida, en la vida devocional, pues la gente aprende y se le va enseñando en su caminar con Cristo y va creciendo día con día en la relación que tiene con Cristo y va aprendiendo no solamente conceptos, sino una vida
en la práctica, ¿verdad? De cómo es esa vida cristiana. Entonces puede estar implícito allí, como también en la autopropagación, cuando aprende no solamente a alimentarse espiritualmente y a estar en comunión con Cristo, sino a dar testimonio de su fe, a compartir su fe con otros. Y entonces, pues siendo así, ya se formó un discípulo que entiende bien lo que la Biblia dice y que entonces ahora está comprometido con hacer lo que la Biblia dice, poner en práctica, vivir de acuerdo a esta enseñanza, aplicándola a su vida y evangelizando a otros y llevándolos a ser discípulos. Qué bueno, hermano, gracias. Adelante, hermana de Zacatecas. Buen día. Bueno, Buen día, hermana. de acuerdo con todos estos principios, porque de verdad que son bastante buenos y creo que sí los hemos puesto en práctica, solamente que ahora conocemos más, como que cada principio con su nombre, algo así, nos estamos familiarizando más con cada uno de ellos, enriqueciendo nuestro vocabulario, nuestro conocimiento. Gracias, profesor, por el servicio que nos ha prestado durante este tiempo. Y bueno, una de las cosas que nos ha tocado aquí en México fue que por lo menos al principio, antes de llegar a México, le preguntaban a mi esposo qué iba a hacer aquí cuando llegara, y él decía que no podía decirlo claramente porque era necesario llegar, porque sabemos que íbamos a enfrentar a otra cultura, a otro tipo de personas, y fue así, pues tuvimos que llegar, tuvimos que ver, tuvimos que evaluar, y después de esa evaluación fue que los planes fueron surgiendo, porque estamos en un contexto muy diferente al contexto de donde nosotros venimos, pues. Otra cosa que nos tuvimos que adaptar es, por lo menos en el caso de la mayordomía, estamos en una iglesia que depende de la siembra y no siempre los ingresos son iguales. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, si hubo cosecha suficiente, si no hubo, y veníamos acostumbrados a una iglesia donde casi siempre se recibe lo mismo, casi todos los meses, casi todos los años. Entonces, aprender también a manejar esa situación, cómo administrar bien las finanzas para que no falten los tiempos malos y para que en los tiempos buenos podamos ser buenos ahorradores, pues. Ok. Y bueno, sí, ha sido una experiencia bastante interesante. Como dice la clase, mientras Cristo sea la cabeza, todo va a ir subiendo bien. Si nos sometemos a Él y a su palabra, independientemente de lo diferente que pueda ser una cultura, Dios va a responder y va a dar frutos, porque Él es el que respalda la obra y la obra es de Él, pues. Así es, hermana. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de estar en este pueblo, en este lugar? 5 años. 5 años. Ya. Ok. Pues ya un tiempo considerable como para poder haber aprendido muchas cosas referente a la cultura, ¿verdad? Como usted dice, muy diferente, sí, seguro, del lugar donde fueron creados, donde vivieron quizá toda su vida, a donde están ahora. Pero este es parte del aprendizaje del misionero, ¿verdad? La facilidad que Dios le da o la flexibilidad que Dios le da para poder adaptarse a la nueva cultura donde llega para evangelizar. Y qué bueno, hermana, que están en este proceso y están asimilando esto y puede compartir acerca de lo que han sido sus experiencias en la siembra de iglesias. Gracias. Gracias. ¿Algún hermano? Sí, hermana, me está levantando la mano. Adelante. Sí, hermano, buenos días. Buenos días. Hermano, bueno, primero que nada, gracias a Dios por esta clase. Sí. Aquí en la primera iglesia bautista de Monterrey estamos trabajando muy fuerte hacia los ejidos. Sí. A mi esposo y a mí nos hace falta aprendizaje. Hemos hecho mucho trabajo con niños, con hermanas, con señoras, y a la hora de concretar ya un trabajo para hacer una misión, una iglesia, ahí es donde ya batallamos. Esta parte que estamos viendo hoy y lo de la semana pasada, da mucha luz sobre los pasos que debemos hacer ya en concreto. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que vemos son 8 lugares en los que estamos trabajando.
en algunos de ellos son puros niños, en otros son mujeres y niños. Poco a poco van los hombres. No hemos logrado contactar a hombres más en 2 lugares y son visitantes eventuales. Entonces, ahorita que estamos revisando el de determinación por sí misma, ¿cómo se llama? Determinación por sí misma, ese principio. Sí, Entonces, sí. tiene la capacidad necesaria para tomar decisiones para llevar a cabo la obra. Lo que estamos viendo es que hay respuesta de las mujeres, pero no de los varones. Entonces, estamos orando para que los varones se interesen en el Evangelio, porque entendemos que si queremos levantar una obra ahí, necesitamos al varón. Sí, claro. No nada más a la mujer o nada más al niño. Entonces, parte de lo que estamos trabajando es precisamente esa parte de alcanzar al varón. Nos toca Sí. que vamos a hacer el trabajo, ya sea una brigada o el trabajo evangelístico o la visita de cada 2 meses o una cosa así. El hombre está trabajando. Entonces estamos rogando al Señor que nos enseñe cómo llegar, en qué momento llegar para que el hombre también atienda el estudio bíblico y tenga ese encuentro con Jesucristo. Tenemos ya ¿qué serán? Unos 6 años, 5 años, 5 o 6 años yendo a los ejidos, pero en forma esporádica, 2 o 3 veces al año. Este año, desde el año pasado, cambiamos la frecuencia, estamos procurando ir cuando menos una vez al mes a dar un recorrido porque es mucho trabajo. Pero aún ahí vemos esa necesidad. No sé si los hermanos de Zacatecas o los hermanos que están en la clase haya pasado también por lo mismo, en donde la respuesta es primordialmente mujeres y niños. ¿Y qué están haciendo para poder atraer al varón? ¿Cómo se está llegando al varón para poder consolidar la obra en esos lugares? Gracias, hermano. Sí, hermana, gracias por su participación. Hay una pregunta de la hermana para el grupo de Zacatecas. Si alguien tiene alguna respuesta, adelante. Sí, hermano. Bueno, ¿podría repetirme la pregunta? Sí escuché que nos hizo una pregunta, pero se escuchó muy distorsionada. Hermana, si puede repetir la pregunta, porque sí, yo también entendí una parte, pero no lo entendí todo. Gracias, hermano. Bueno, ¿sí me escuchan aquí? Sí, se le escucha. Gracias. La pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo en los lugares donde están plantando iglesias para atraer al varón? La experiencia que nosotros tenemos es, los niños responden, las mujeres responden, pero el hombre no. Solamente en 1 o 2 lugares nos ha tocado que muy esporádicamente 1 o 2 varones han atendido el llamado al estudio bíblico. Entonces vemos que eso es como un estorbo, pudiera ser un estorbo para la plantación de iglesia. La pregunta es, ¿qué han hecho ustedes para atraer a los varones? Entendí, hermano. Muy bien. Ok. ¿Cómo están sus rodillas, hermana? Una de las cosas que por lo menos me planteé por mucho tiempo y hasta el día de hoy fue doblar rodillas para que Dios trabajara en el corazón de los hombres. Y luego de eso, de algún tiempo ya de estar aquí, Dios nos envió uno, ese uno nos llevó a otro. Yo le enseñé a ese uno a reproducirse. Y esa reproducción Él la llevó a cabo con otros, con otros. Tanto que la potencia de nuestra iglesia no son las mujeres, sino los hombres. Son los que están más activos, son los que están más comprometidos. Las mujeres también están muy comprometidas, pero agradezco a Dios que los hombres son los que de alguna manera están representando y liderando también la iglesia. Aunque hay mujeres muy comprometidas y que están todo por el todo, la potencia de nuestra iglesia son los hombres. Pero solamente en mi caso me dediqué a uno. Cuando ese uno vio el ejemplo de mi vida,
buscó y eso llevó uno a otro, a otro, a otro. Entonces, el ejemplo de vida que vamos mostrando en el caminar va llamando la atención de otros hombres, y Dios ha usado problemas también, como estar al borde del divorcio y cosas así, que es el momento preciso cuando el hombre está desesperado porque no quiere perder a su familia. Y es cuando nosotros le mostramos una vida mejor, pues obviamente con Cristo. Y eso ha hecho, pero nos ha costado oración, nos ha costado compromiso diario. Nosotros no estamos predicando en épocas de vacaciones o en épocas de una fecha especial, sino es algo diario, todos los días, como iglesia, para hacer llegar a... Y obviamente, si le predicamos a 2,000, a 6,000 personas al mes, Dios va a dar resultados, pues. Gracias, hermano, por su participación. Hermana, es claro y comprensible lo que el hermano ha compartido, ¿verdad? Sí, hermano, muchas gracias. Muy bien. Ok, respecto a eso, déjeme decirle lo siguiente. Seguramente, pues sí hay ese compromiso de oración. Esto es indispensable para el sembrador de iglesias. Todos los días estar en una comunión lo más íntima, lo más cercana que se pueda a Cristo, ¿verdad? Pidiendo de Él fuerza, sabiduría y todo lo que necesitamos para hacer la obra y que Dios obre a través de nosotros. Pero también lo que compartió, y creo que este es un punto esencial, que necesitan involucrar a varones. No sé hasta qué punto los varones participan en la evangelización allí, pero es más fácil que los varones ganen a otros varones, involucren a otros varones. Si hay varones y participando en la tarea de sembrar la iglesia, eso es bueno, y si insisten en visitar varones, en llevar el evangelio a varones, entonces en algún momento van a cosechar. Quiero decirles que sí es cierto que el corazón de las mujeres y el corazón de los niños es más receptible al evangelio, están más abiertos al evangelio, ¿verdad? Tal vez por la situación más susceptible a veces que se vive, ¿verdad? Así a nivel de persona, ¿verdad? Y los hombres son más reacios, más cerrados, ¿verdad? Al evangelio, pero creo que algo que también se puede hacer, y el hermano lo mencionó, es los momentos de crisis que los varones viven, porque todos vivimos momentos de crisis. Las crisis van y vienen en la vida, pero hay crisis muy fuertes que en un momento la persona, sobre todo el varón, lleva entonces a poder buscar recursos de dónde agarrarse, de dónde tomarse, ¿verdad? Porque no quiere, como dice, perder a la familia o tener alguna pérdida importante para él. Entonces puede ser un momento en el que los varones se abren. Hay que detectar estos momentos de crisis y entonces desde la crisis que están viviendo ofrecerles que la única solución es Cristo, ¿verdad? A todo esto. Y cuando ellos comprenden esto y se comprometen, es cuando entonces van a abrirse al evangelio y es la oportunidad para ganarlos, y sobre todo hacer un buen trabajo de discipulado para que ellos puedan entonces quedar, y no después de que pase la crisis pues regresar otra vez a su estilo de vida pecaminoso de antes, sino quedar como discípulos de Cristo, ¿verdad? Formados ya como discípulos de Cristo o identificados como cristianos. Entonces creo que es muy buena esta participación si seguimos esto. ¿Sale? Ok. Vamos a concluir esta parte de los principios autóctonos, hablando de la importancia de los principios autóctonos. Y aquí decimos que los principios autóctonos son de mucha importancia para la iglesia, y estos se expresan en lo siguiente que compartimos. Se expresan en una mayor dependencia del Espíritu Santo. Voy a ir un poco rápido aquí, ¿verdad? Pero la idea de esto es que cuando entendemos estos principios y consideramos la importancia que estos tienen, pues estos se van a expresar en la idea de que, bueno, pues nos es necesario como iglesia, como cristianos, tener una mayor dependencia, y esto que nos lleve a una total dependencia después del Espíritu Santo, porque entendemos y sabemos que la obra es de Dios, que la obra la hace Dios y que necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje
primero en nuestras vidas como cristianos y como personas comprometidas en compartir a Cristo, y después en la vida de las personas a las cuales les llevamos el Evangelio. Creo que Dios obra de manera simultánea en ambos, y cuando entendemos esto y dependemos del Espíritu Santo, entonces puede cobrar importancia estos principios autóctonos. El segundo es, los principios autóctonos son de tanta importancia para la iglesia y se expresan en confianza en Dios para levantar obreros aptos de su misma congregación. O sea, tenemos la confianza de que Dios, ¿verdad?, va a proveer todo lo que se necesita para llevar adelante la nueva obra. Y esto entonces significa que va Dios a levantar obreros de la cosecha, personas aptas, de aptitud, ¿verdad?, de la misma congregación. Dentro de ellos también el don o los dones pastorales que la iglesia necesite. Entonces, se expresa en esto, en confianza, pero se expresa también en identificación cultural con los no creyentes. Identificación cultural con los no creyentes. No ven a la iglesia como gente de afuera que llega para imponerles cosas, sino como personas de su misma cultura, de los suyos. Y creo que esto es más agradable para los no cristianos cuando ven que es gente de su misma cultura. No pueden decir, bueno, pues son este grupo de americanos o de personas que vinieron de la ciudad o de tal lugar para traernos esto, ¿verdad? Y entonces como que lo minimizan o como que no tienen la misma actitud de recibirlo, pero cuando ven que a lo mejor es su vecino, su pariente o familiar, ¿verdad?, o persona conocida, entonces como que esto cobra más importancia. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en Pentecostés, cuando estaban todos reunidos y descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre la iglesia, y entonces comenzaron a hablar en las lenguas de los judíos que estaban dispersos, pero que en esa ocasión se encontraban reunidos ahí en Jerusalén, y entonces les oían hablar en la propia lengua de aquel lugar de donde venían, porque ellos habían aprendido esa lengua, viviendo allá tal vez por muchos años, habían aprendido y les oían hablar en su propia lengua, y esto entonces es algo que gustó porque como que conectó, hizo el puente que necesitaban ellos para acercarse a esos cristianos. Bueno, pues había algo que los identificaba, ¿no? Entonces, identificación cultural con los no creyentes, ese es otra cosa importante, ¿no? Se expresa en eso. También se expresa en obreros sostenidos por la misma iglesia. Ya hemos dicho este principio de autosostenimiento, que la iglesia se sostiene a sí misma, sostiene a los obreros, sostiene todos los ministerios que son necesarios para que la iglesia se siga desarrollando y siga creciendo. También se expresa en la disciplina y el buen orden que está en las manos de la misma iglesia. O sea, la iglesia, como ya dijimos, ve lo que es necesario corregir y entonces toma esa disciplina en sus manos para poner orden y que la obra del Señor pues se tome con esa seriedad y se pueda entonces de esta manera pues estar llevándola de acuerdo a lo que la Biblia enseña, una iglesia obediente, una iglesia santa, una iglesia que camina con Cristo día a día, ¿verdad? Y se expresa últimamente en una comunicación del Evangelio por puentes normales de parentesco, es decir, que el compartir el testimonio llega a ser normal entre la gente y no visto como algo del otro mundo o algo venido de fuera. Se habla con el mismo idioma, con los gestos conocidos y entendibles en las palabras y expresiones de la gente misma de ese lugar. Entonces, de esta manera, el Evangelio es más fácil que fluya y que pase de una persona a otra, de una familia a otra, y vaya alcanzando a más personas y familias en esa comunidad o en ese lugar. Entonces, esto decimos de la importancia de los principios autóctonos. Después de esto vamos a ver, hermanos, el tema que sigue en el material de alcanzando a la comunidad por medio de actividades de cultivo. Esto es importante y esta es una manera práctica de poder entonces nosotros acercarnos a las personas, a las comunidades, en sus viviendas, en sus lugares donde se encuentran, para pues predicarles el Evangelio y comenzar un grupo núcleo y comenzar una obra en ese lugar.
Entonces decimos aquí que una de las mejores maneras de alcanzar a la comunidad es por medio de actividades de cultivos. Se llama así de actividades de cultivos porque vamos a cultivar con ellos, ¿verdad? La amistad, vamos a cultivar con ellos ciertas cosas que nos van a unir y por medio de las cuales se les va a predicar el evangelio, ciertas actividades. Estas actividades pueden programarse específicamente para niños, jóvenes y adultos. Y aquí damos entonces algunas actividades de cultivo para niños y jóvenes. ¿Cuáles son? Son las siguientes. Se encuentran escritas en el material y dice lo siguiente: actividades recreativas, actividades con grupos recreativos, ¿sí? Esto incluye, por ejemplo, deportes. Si son niños o son jóvenes, les va a gustar, les encanta, ¿verdad?, el deporte. Cualquier tipo de deporte o de actividad deportiva puede ser buena para ellos con el fin de atraerlos. Incluso si hay alguien que sepa, ¿verdad?, cómo entrenarlos, cómo ayudarlos, se puede ir, ¿verdad?, con los padres, tener el permiso, vamos a empezar un torneo de fútbol o de voleibol, de básquetbol, de atletismo, de lo que sea, y contar entonces con el apoyo, con el permiso de los padres, ¿verdad? Si son niños pequeños, en ese sentido, para poder hacer esto del deporte. Pueden ser juegos de mesa, ping-pong o cualquier juego de mesa, festejos, comidas, excursiones, picnics, etcétera, ¿no? Todo esto se puede hacer, o algunas de estas cosas se pueden hacer como actividades con grupos recreativos, y el fin, pues sí, es presentarles el evangelio. Es en un momento, ¿verdad?, del deporte que se está practicando, del juego que se está practicando, pues vamos a hacer una pausa y alguien se levanta y comparte brevemente con ellos, y así, ¿verdad?, para llevarlos a ese entendimiento de Cristo, y algunos, ¿verdad?, van a responder. Se les puede decir, bueno, porque algunos a lo mejor van a estar cerrados a esto, decir, bueno, no obligamos a ninguno, pero abrimos la oportunidad para todos los que quieran conocer más acerca de Jesucristo y etcétera, ¿no? Y entonces ahí Dios obrará en el corazón de algunos seguramente, que Él ya ha dispuesto para que crean, y vamos a enfocarnos en eso, y con el pasar del tiempo y con la relación que tenemos con ellos, pueden poco a poco irse abriendo los demás al evangelio. Entonces esta es una actividad con niños y con jóvenes, actividades con grupos recreativos, pero también se puede hacer lo que son las escuelitas bíblicas de vacaciones. Esta es una actividad que puede incluir presentaciones especiales para invitar a los padres y a otros familiares de los niños. Todos ustedes saben, ¿verdad?, lo que son las escuelitas bíblicas de vacaciones, una semana o 2 semanas intensivas de darle clases a los niños, en donde se les enseña la Biblia, en donde se trabaja algún tipo de manualidad o algún tipo de cosa que queremos enseñarles, y finalmente el día de la clausura, pues ellos invitan a sus padres que vengan y pueda hacerse una exposición de lo que han hecho durante la semana, y entonces pues los padres participan gustosos, ¿verdad?, de poder tener ese momento con sus hijos y compartir con ellos lo que han aprendido en esta semana. Además, en algunos casos, ¿verdad?, donde los padres trabajan, pues puede ser, ¿verdad?, un alivio tener personas que puedan por algunas horas, ¿verdad?, durante el día, estar con sus hijos y enseñarles, ¿verdad? Entonces puede ser una buena actividad las escuelitas bíblicas de vacaciones para niños, incluso para jóvenes. Otra idea son los clubes bíblicos. Es muy parecido a lo que son las escuelitas bíblicas de vacaciones. La diferencia con esto, que los clubes bíblicos, por ejemplo, en lugar de reunirse toda la semana, se reúnen una vez a la semana. Un sábado, por ejemplo, en la mañana, dedican 2 o 3 horas o el tiempo que consideren necesarios para tener actividades deportivas como actividades bíblicas, aprender algo de la Biblia, y entonces pues los niños y los jóvenes aprenden, y a lo largo a lo mejor de todo el verano se puede tener este club bíblico para poder entonces en ese tiempo pues predicar el evangelio y empezar una nueva iglesia. La otra es otra actividad, escuela dominical en la tarde. Bueno, se pone en la tarde, puede ser en la mañana, puede ser el sábado, puede ser el día que ustedes decidan para esto, pero la idea es que pues se ofrezca, ¿verdad?, se vaya a lo mejor a las casas para invitar a niños o a jóvenes que quieran
escuchar estudios bíblicos relacionados a lo mejor a algo que ellos van a aprender y que les va a ayudar, ¿verdad? En su desarrollo y cosas así. Entonces se puede tener esto con grupos. En algunos lugares se ha hecho y ha dado resultados, ¿verdad? En un lugar donde había muchas familias, ¿verdad? En edificios así que había. Entonces se empezó esto y dio resultados y se comenzó con pocos y se terminó con muchos y en ese lugar se sembró una iglesia. Entonces puede usarse también esta dinámica, hermanos comprometidos en enseñar una clase bíblica, en poder, pues como son niños y son jóvenes, no solamente enfocarlo a un momento de enseñanza a todos, sino pueden ir a otras actividades recreativas, ¿verdad? En donde ellos participen y seguramente pues se sentirán con más ganas y deseos de querer regresar la próxima semana. Entonces, actividades, escuela dominical en la tarde. También tutores voluntarios. Esto consiste en ayudar a niños y jóvenes que están teniendo dificultades con sus estudios. Si hay hermanos en el equipo sembrador que pueda ayudar en cuanto a tal vez regularizar algunas de sus materias, español, matemáticas, ciencias, de verdad que están teniendo dificultades los niños, entonces puede ofrecer ayuda, ¿verdad? En esas áreas específicas a todos los que quieran venir, que necesiten pues esa ayuda. Y seguramente van a haber personas, ¿verdad? Van a haber niños, van a haber jóvenes, yo tengo problemas en esto, en aquello, ¿verdad? Y entonces se acercan con la intención de poder recibir esta ayuda, se les da la ayuda si se está capacitado para ello y también se les presenta el evangelio si tienen la apertura al evangelio. Entonces, esto se le llama tutores voluntarios, ¿sí? Tutores voluntarios. Pero también está lo que son presentaciones artísticas. Se pueden ofrecer, por ejemplo, si hay hermanos que sepan de esto y que puedan ayudar en esto, conciertos corales. Se puede ir, por ejemplo, casa por casa, invitando a los niños y teniendo el permiso de los padres para decir, por ejemplo, vamos a empezar clases de música o clases de canto para los niños si queremos formar un coro y en este tiempo, en estos meses vamos a estar trabajando con ellos y después hacer una presentación en donde se invite a toda la familia, ¿verdad? Y a todos los que puedan venir a este concierto. Y yo creo que los niños son muy entusiastas y muy dispuestos a participar, entonces puede ser una buena manera. Incluso en un lugar también se empezó una iglesia así de esta manera, ¿verdad? Alguien que sabía de música y que se tomó entonces el reto y el compromiso de juntar a todos los niños que pudo y juntó tantos niños como pudo y de esta manera pues tenían el ensayo, estaban aprendiendo y entre tanto estaban conociendo a los padres se llegaron a identificar con el director del coro como también con todo el equipo y entonces poco a poco fueron ganando la amistad hasta poder llevarlos a Cristo, ¿verdad? Pero no es únicamente conciertos corales, pueden enseñar a tocar un instrumento musical, pueden enseñar acerca de dramas, de mimos, ¿verdad? Todo lo que pueda ser algún tipo de presentación artística que se tenga con niños o con jóvenes. Ellos muchas de las veces están dispuestos a hacerlo y tal vez no tienen la pena que puede tener a lo mejor un adulto de hacer las cosas y un niño si le dices y lo motivas bien lo hace, ¿verdad? Como digo, sin tener esa pena o esa vergüenza que a veces el adulto puede sentir, ¿verdad? Entonces, presentaciones artísticas es otra actividad que se puede hacer que abarca varias cosas aquí. Pero también son festivales de arte y manualidad. Aquí, por ejemplo, pueden hacerse cosas como pintura, manualidades de cualquier tipo, ¿verdad? Trabajos manuales. Se puede usar bibliotecas ambulantes con libros especiales para niños o para jóvenes. Se pueden hacer este tipo de cosas. También está lo que son, aunque no está aquí en la diapositiva, pero sí está en el material, competencia de papalotes. En algunos lugares tienen diferentes nombres, barriletes o cometas, o en fin, ¿verdad?
pero se refiere a papalotes, estimulando a los niños, ¿verdad? Que participen, que traigan, si no lo pueden hacer, les ayudamos a hacer uno, ¿verdad? Y concursos, ¿verdad? Y también estimulándolos con diversos premios, eso sí, asegurando aunque sea un premio, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Y también se puede hacer lo que son clínicas deportivas. Estas clínicas deportivas, pues consiste en invitar a a alguien que ha practicado o que ha sobresalido en algún deporte, el fútbol, el básquetbol, cualquier deporte que sea, pero que además de sobresalir como jugador, ¿verdad? Como deportista, pues también es cristiano. Y entonces, pues, la gente quiere venir, los niños, los jóvenes quieren venir a conocer la estrella de fútbol, ¿verdad? O de básquetbol o lo que sea, ¿verdad? Que está allí cerca de ellos y seguramente se va a llenar, ¿verdad? El lugar de mucha gente que va a venir con esa disposición. Y bueno, pues sí, él va a enseñarles algunas técnicas, algunas cosas sobre ese deporte que ha practicado, pero también en algún momento, ¿verdad? Va a poder dar su testimonio como cristiano y esto puede causar un impacto en muchos de los que asistan y de esta manera también empezar una iglesia, ¿no? Y a veces hay deportistas que han sobresalido que son cristianos y que se puede hablar con ellos y que están por ahí cerca y que se les puede invitar a tener este tipo de charlas, ¿verdad? Con todos los que asistan a esta actividad. Entonces, estas son algunas de las actividades. Yo creo que hay muchas más. Yo creo que ustedes pueden tener algunas con las cuales también han participado para hacer la obra, para sembrar iglesias, pero son algunas de las actividades que podemos usar para niños y para jóvenes. Y hay por ahí alguna tarea, la tarea de esta semana, ¿verdad? Relacionada con esto, ¿no? Que presente algunas actividades de cultivo para niños, para jóvenes o para adultos. Entonces, así podemos, por ejemplo, empezar una nueva iglesia en diferentes lugares. Son diferentes ideas, diferentes formas, diferentes cosas que podemos usar, todo con el mismo fin, sembrar una iglesia, acercarnos a la gente, conocerla, ¿verdad? Y que se hagan cristianos y se siembre una iglesia en este lugar. Estas son entonces algunas de las actividades de cultivo para niños y jóvenes. Continuamos. Actividades de cultivos para adultos, también hay para adultos, no solamente para niños. Y las actividades de cultivo para adultos tienen el propósito de entablar amistades y sembrar la semilla del evangelio. Así como los niños y los jóvenes pueden responder a ciertas actividades, pues también los adultos pueden responder a ciertas actividades en las cuales se considera que ellos tienen alguna necesidad. Sobre todo este punto, ¿no? Donde tienen necesidad y donde entonces por esa necesidad pues van a aceptar la ayuda que se les ofrece. Ahora, estas actividades pueden incluir lo siguiente, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un festival de películas, se puede, por ejemplo, alquilar películas cristianas que traten de temas relacionados con las necesidades de la comunidad, por ejemplo, lugares donde a veces hay necesidad de enseñar al matrimonio sobre cuestiones de comunicación o de cómo sobrellevar los conflictos matrimoniales que muchas veces se tienen, o esas relaciones distorsionadas a veces del matrimonio, de la pareja, y algunas películas pueden enseñar sobre esto, se les invita, mira, pues vamos a presentar una película con este tema, ¿verdad? Que puede ser útil, a lo mejor para ti o para algunos de tus amigos que conozcas, y se les explica brevemente acerca de esto y se les invita a venir. Lo podemos hacer en alguna casa, lo podemos hacer en algún lugar especial, ¿verdad? Tal vez si la gente tiene prejuicios para asistir a un templo evangélico, pues no lo hagan allí, háganlo en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y entonces de esta manera pues se les invita a venir, ¿verdad? A estos lugares y participar. Hoy en día, ustedes saben tantas películas que hay a través de tantos medios donde se pueden obtener o comprar las películas y se pueden entonces tenerlas como una herramienta que se use en un momento, ¿verdad? Con adultos. Películas a lo mejor relacionadas, como dije, hacia necesidades específicas del matrimonio, necesidades específicas a lo mejor de la familia, la crianza de los hijos, la educación de los niños, de los adolescentes, en fin, de diferentes cosas en las cuales la gente se puede
enrolar y participar. O a lo mejor también aquellos que están luchando, batallando con alguna adicción como el alcohol o como las drogas o cualquier otra, ¿verdad? Y que puede haber películas a lo mejor afines que pueden tratar estos temas y que pueden ser de mucha ayuda para estas personas. Entonces, un festival de películas y a lo mejor cada semana presentamos una película diferente para las personas que estén dispuestas a tomar esta actividad, los adultos que estén dispuestos. Pero esto no es lo único, podemos también hacer retiros matrimoniales. Retiros matrimoniales, hay muchos matrimonios, como hemos dicho, con problemas y se les puede dar una orientación que los ayude a superar los problemas que están teniendo, que están viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna plática, alguna conferencia orientada, ¿verdad? Desde principios generales, ¿verdad? Acerca de cómo, pues, ayudar a superar estos problemas que están teniendo, puede ser muy útil para ellos. Por ejemplo, cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio puede ser un tema, ¿verdad? De interés, no con tintes cristianos o con vocabulario religioso, porque la gente puede decir, pues son cristianos y entonces como que pierden el interés de participar, pero desde una perspectiva general se pueden mencionar ciertos principios de la comunicación que ayuden a esos matrimonios que están en problemas a mejorar su relación. Y yo creo que eso es bueno. Después y más adelante, cuando ya se gane la confianza, la amistad de esas personas, de esos matrimonios, ya se les puede hablar más directamente sobre el Evangelio, pero háblales en una conferencia así bastante general de los principios de la comunicación, por ejemplo, es el tema que escogí, pero pueden haber muchos temas al respecto, ¿no? Pero retiros matrimoniales con ese enfoque, ¿sale? También puede hacerse actividades como noches con propósito. Bueno, esta es una idea de juntar personas en algún lugar, en alguna casa, en donde pues se capacita al equipo sobre lo que van a hacer y alguien va a compartir su testimonio con ellos. Entonces, en un punto pues se junta la gente, en algún lugar se junta la gente que quiere, ¿verdad? Cristianos, pero llevando a algún invitado que no es cristiano, y puede ser a lo mejor la mitad de cristianos y la mitad de no cristianos, 5 cristianos, 5 no cristianos, 6 cristianos, 6 no cristianos, digo en un número a lo mejor no tan grande, 2 o 3 parejas a lo mejor, ¿verdad? Matrimonios, se llevan a este lugar y entonces pues se prepara el lugar, se prepara la persona que va a compartir, se les hace sentir en un ambiente de familia, pues el propósito o el plan que tenemos con ustedes es compartir, por ejemplo, cómo encontrar la felicidad en la vida, un tema así, ¿verdad? Que va a ser preparado un testimonio cristiano bajo este tema o bajo esta perspectiva, cómo encontrar la felicidad en la vida o cómo ser feliz en la vida, ¿no? Y entonces, pues alguien que se preparó, comparte, ¿no? Lo que era su vida antes de conocer a Cristo, cómo conoció a Cristo y cómo cambió su vida después de conocer a Cristo, ¿verdad? Enfocando el tema de cómo ser feliz, ¿verdad? Cómo ser feliz en la vida, porque hay mucha gente, ¿verdad? Con problemas tan fuertes que viven en una desdicha y en una desdicha a veces permanente, ¿sí? Una desdicha grande, ¿verdad? Entonces les puede interesar esto y entonces brevemente la persona, el cristiano que preparó su testimonio comparte con ellos y al final de compartir, pues si alguien está interesado en esto, pues entonces es el momento de personalmente, ¿verdad? Tomar decir, bueno, pues sí, si quieres podemos hablar más ampliamente sobre esto y llevarlo sobre eso. Y finalmente, pues se les sirve un refrigerio y sirve para compartir con ellos un momento, ¿verdad? De poder estar en convivencia con ellos, ¿verdad? En comunión con ellos. Entonces, esta es otra manera, otra actividad, lo que llamamos noche con propósitos. Pero no es la única, también puede haber otra más, que es formar una comisión de bienvenida a los nuevos vecinos de la colonia. La idea de esto es que gente que a veces se muda y en los lugares, por ejemplo, las ciudades industriales o que están en crecimiento, hay mucha migración de gente, mucha gente que está viniendo de otros lugares para buscando fuentes de trabajo, fuentes de empleo, y entonces cuando vienen a ese lugar, pues vienen de fuera, a veces de lugares lejanos, no conocen nada. Si hay cristianos en ese lugar, puede formarse
una comisión que les dé la bienvenida a esos nuevos vecinos y que ofrezca todo lo que esté a disposición, ¿verdad? Que les ayude a poder decir, bueno, pues en este lugar puedes encontrar un supermercado, en este lugar a tanto de distancia, puedes encontrar escuelas, hospitales, así cosas o puntos claves, ofrecerse como un guía, por decirlo de esta manera, ¿verdad? A los nuevos, porque como son nuevos y no conocen, pues les ayuda en bien el poder conocer o saber un poco sobre cómo es la gente del lugar y algunas cosas importantes que les pueden ayudar. Y eso pues ayuda a tener un acercamiento con esa gente nueva que está llegando. Y déjeme decirle que la gente nueva que llegue a un lugar es más receptible al evangelio, está más abierta al evangelio, porque tal vez por la misma necesidad que ellos tienen, se abren, ¿verdad? Se sienten vulnerables, se sienten que no encajan en ese lugar, se sienten que desconocen muchas cosas, entonces que alguien del lugar se acerque para ofrecerles ayuda puede servir para empezar una amistad y con el tiempo, ¿verdad? Y tal vez no tanto tiempo, pueda también llevarlos a Cristo y comenzar con ellos una iglesia, ¿verdad? Tal vez esas personas en su lugar, allá de donde son y de donde vienen, se sentían seguras con los suyos, pero aquí se sienten muy vulnerables y puede ser un punto muy bueno el hecho de poder ayudarlos en lo que se les pueda ayudar y predicarles el evangelio. Entonces, pues estas son actividades que se pueden hacer con adultos, no son las únicas, hay más desde luego y seguramente usted tiene otras que ha hecho, pero algunas actividades de cultivo para adulto que se pueden hacer. También mencionamos otras maneras para encontrar interesados, como dice el material, y una de ellas pues es hacer un sondeo de oración, ir a lo mejor casa por casa o con personas diciéndoles, por ejemplo, ahí sí nos identificamos como cristianos, miren, nosotros somos cristianos, practicamos la oración, creemos que Dios oye cuando oramos y hemos orado por muchas personas y Dios ha respondido a la oración. Si usted tiene alguna necesidad y quisiera que oráramos por usted, entonces si la quiere compartir, nosotros nos comprometemos a estar orando este tiempo por usted. Y bueno, la gente cuando tiene problemas, cuando tiene enfermedades fuertes, está desesperada y no sabe qué hacer. A veces Dios nos guía a esas personas y entonces cuando las encontramos, la persona dice, bueno, sí, estoy experimentando una situación muy difícil, una situación que me ha desesperado, mi mamá, mi mujer, mi hijo, quien sea, está enfermo en una situación muy difícil o hasta grave, y entonces pues sí, he orado y le he pedido a Dios, pero sí me gustaría tener el apoyo o el respaldo de ustedes. Entonces, bueno, pues conociendo eso, entonces se identifica uno con la persona, ora por ella, hace el compromiso de estar orando todos los días por ello, por ella, por la persona enferma, por la familia, y entonces después de algún tiempo, tal vez una semana, unos 10 días, no sé, se le promete que va a regresar para ver cómo Dios ha trabajado en la vida de esta persona en este tiempo. Y bueno, pues si se compromete a orar, pues solamente hay que orar y hay que regresar en algún tiempo para ver cómo Dios ha respondido a las peticiones. Y luego lo contactamos, bueno, pues ya pasó una semana, pasaron tantos días, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Dios en este tiempo? ¿Cómo ha respondido a las oraciones? En algún momento se ha hecho esto y déjeme decirle que pues hemos encontrado gente y dice luego esta gente pues está contenta y feliz porque ha tenido alguna mejora, porque ha tenido algún progreso, porque se ha resuelto el problema, porque de alguna manera Dios ha obrado. Sabemos que cuando oramos Dios oye y Dios responde a las oraciones. El sondeo de oración puede servir para encontrar personas que tienen alguna necesidad. A lo mejor te vas a encontrar con algunos o con muchos que digan, no, yo no quiero, no necesito. Está bien, disculpe, ¿verdad? Agarramos y nos vamos, ¿verdad? Y bueno, pues esa persona no tiene una necesidad para orar, pero puedes encontrar otras. La idea es que vas a encontrar a las personas que Dios ponga, ¿verdad? En una situación así que necesite oración y que entonces quiera que se ore por ellos. Entonces, otra manera de encontrar interesados es el sondeo de oración. Puedes hacer algo de esto, yendo casa por casa o yendo con personas que tal vez tú conozcas o quieras hacer partícipes de esto. Pero no es la única manera, también pueden hacerse proyectos comunitarios, es otra manera. Si hay en la iglesia o en el equipo sembrador
personas que puedan ayudar con proyectos comunitarios, a lo mejor ingenieros agrónomos que puedan ayudar con el cultivo de hortalizas, ¿verdad? O de árboles frutales, o puedes encontrar personas que conozcan acerca de ganado, de aves, ¿verdad? Cómo tener a lo mejor gallinas o algún tipo de ave y algún otro tipo de proyecto comunitario que se pueda tener con las personas y ofrecer orientación, ofrecer ayuda técnica en cuanto a cómo comenzar estos proyectos, ¿verdad? Algo que les va a beneficiar a ellos como personas y familias del lugar. Esto puede a veces servir más en centros no tanto urbanos, sino rurales, ¿verdad? En donde se lleven estos proyectos comunitarios. También pueden ser acciones altruistas, pues aquí hablamos a lo mejor de tener al equipo o incluso invitar a la iglesia para ir un día a algún lugar, alguna colonia donde vamos a lo mejor a hacer alguna acción altruista, como por ejemplo, pues vamos a encargarnos de la limpieza en este lugar, de a lo mejor parques públicos, calles, lugares que a lo mejor ven con mucha basura, vamos a llevar lo que necesitamos para recoger basura y poder así de esta manera pues emprender acciones altruistas. Pueden ser muchas otras cosas más al respecto y dependiendo también del lugar y de la necesidad que haya, puede emprenderse algunas acciones altruistas como estas, ¿no? Y puede también haber actividades para días especiales, celebrarse, por ejemplo, el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Padre, el día del, ¿cómo se llama?, de la independencia, entre otras de las festividades que se pueden hacer, de días especiales, y todo con el propósito de reunir personas que no conocen el Evangelio. Fíjese, así como a veces lo hacen en las escuelas primarias o secundarias, que se celebra a lo mejor el Día de las Madres o el Día del Niño, ¿verdad? Pues también se puede hacer en la iglesia, ¿verdad? Para reunir a las personas, vamos a tener un festival para recordar este día especial, ¿verdad? Para los niños, se les da algún tipo de regalo, ¿verdad? Y bueno, pues se aprovecha el tiempo también para compartir con ellos el evangelio, si esto es posible. Entonces, son algunas otras maneras para encontrar personas interesadas. Quiero decirles que la idea es eso precisamente, encontrar personas interesadas. Como ya dije, tal vez no todos van a estar interesados, pero sí vas a encontrar personas, personas que estén interesadas, personas en las cuales Dios ya está trabajando en sus vidas para que lleguen a ser cristianos. Así que esa es la idea, y a lo mejor para encontrar una persona, una familia interesada, vas a tener que contactar a 10 o a 20 familias, pero de las 20 que contactes, una va a tener el interés. Bueno, pues ya es ganancia, ¿verdad? Que encuentres una. Entonces, pues la idea es buscar hasta poder encontrar. Entonces, estas son algunas de las actividades de cultivo que podemos usar para alcanzar a comunidades con el Evangelio, para alcanzar a familias con el Evangelio, para empezar nuevas iglesias. Entonces, esto es lo que presentamos en el material y sí me gustaría escuchar de ustedes, aquellos que todavía no han participado, anímense a participar, cosas que ustedes han hecho, a lo mejor de estas o a lo mejor de otras, en otras cosas que han hecho, otras experiencias que han tenido, pero enfocadas en esto de predicar el Evangelio y de sembrar nuevas iglesias. Así que dejo el tiempo para que usted participe diciendo acerca de las experiencias que han tenido. Hermano. Sí, hermana. Allá en mi iglesia donde yo crecí, se empezó un kinder. Ajá. Tenía muy buena reputación en la comunidad. La iglesia está en el centro, entonces fue en las instalaciones del templo. De manera que iban en su mayoría niños de familias inconversas. Sí. Pasan los años, de hecho el pastor ya no está y el kinder desapareció. Pero me encuentro aquí en Monterrey a una esposa del pastor que siendo de chiquita y de familia inconversa,
hace 15. Ahora es esposa de un pastor de aquí del área. Sufrió un accidente en su familia, murió su papá, su hermanito, y el pastor le dio seguimiento por un año. Después se cambiaron de ciudad y allá se la recomendó a otro pastor, le dio seguimiento. Ahora toda la familia es cristiana, incluyendo la familia extendida. Entonces, esa es una. Otra, mis hijos acá en Monterrey necesitaban una escuela y yo quería una escuela cristiana, pero no la hay entre los bautistas de la convención. Entonces fui a dar a una escuela cristiana de otra denominación y veo también el gran trabajo y alcance que tienen. Pero es algo muy constante, ¿verdad? Porque es una escuela. Entonces, esta es otra forma también de alcanzar a la comunidad. Sí, sí, hermana, gracias por compartir su experiencia. Muy buena, y son también cosas que se pueden usar en la siembra de iglesias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, hermano, adelante. Hermano Jaime, Dios los bendiga. Sí, hermano. Hermano, todo lo que usted nos dio en la firmina, la anterior, la posterior. Sí. Todo esto nosotros lo hemos aplicado, hermano, donde hemos trabajado. Qué bueno. En muchos lugares de la República que Dios nos ha enviado por tanto tiempo. Y en un lugar nos tocó bien duro, en Querétaro. Llegamos a la persona encargada y ya nos dijo, y pues más que el otro, por favor, aquí no van a abrir la Biblia, no van a abrir folletos, no van a abrir pancartas, no van a leer nada. Aquí a ver ustedes cómo le hacen para que esto la gente se interese. Y con toda la gente nos miraba la cara, ¿qué hacemos? Pero porque Dios nos da entendimiento a toda la gente y siempre nos llevamos una pelota de fútbol, llevamos una de básquet, llevamos bates para jugar. ¿Saben qué? El plan selecto vamos a actuar a la inversa. Fuimos a la plaza principal de ahí del pueblo pequeño, y empezamos a jugar todos, y fue la manera como la gente empezó a interesar a través del deporte, a interesar, y en la noche le dijimos, una plática bien bonita, vengan, nunca dijimos nada en la iglesia, nada. A la noche fuimos a la plática principal con toda la gente, y mi hermano, hubo una respuesta bien bonita, porque la gente nos vio todo el día. Muchos ya nos querían saber quiénes éramos, y sí, la hermana la que nos invitó tuvo que reconocer que hay muchas maneras para testificar del amor de Cristo, y van a hacer una campaña muy bonita de 2 días. Gracias por toda la gente que pudo aceptar a Cristo esos 2 días, una cosa preciosa. Como siempre Dios da habilidad para que no se cierre uno, sencillamente. Nunca lo he hecho, hazlo. No sé cómo actuar, pregunta. No sé cómo se hace, pregunta. Hay gente interesada, hay gente que sabe más que tú y que ha trabajado más que tú, entonces da la oportunidad a que te aconseje y te guíe. Siempre hay gente muy bonita que nos apoya, gente que con conocimientos tremendos. Y lo que usted presentó, más le faltó ahí las brigadas médicas. No lo había apuntado ahí. Dijeron tonta, entonces yo lo apunto ahí, brigadas médicas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos 2, 3 médicos, enfermeros, dentistas, los surtimos, vámonos a la causa, a tal comunidad, y miren el impacto tan precioso de cómo la iglesia hace la parte social, y en eso social hay gente que está predicando el Evangelio de Cristo bien bonito, y tiene mucha tentación la brigada médica. Bueno, hay tanta necesidad en la gente, solamente hay que estar ahí presentes, y Dios te dice, órale, en ese momento actúa, ¿verdad? Es una cosa hermosa. Dios lo bendiga. Sí, hermano, gracias por su participación, y ciertamente las brigadas médico-misioneras pueden estar dentro de las acciones altruistas. Si hay médicos cristianos, enfermeros, como ha mencionado, ¿verdad? Dentistas, o tal vez incluso otras personas, otros creyentes que puedan estar dispuestos a donar sus conocimientos y su tiempo en bien de algunas personas de alguna comunidad, es buena oportunidad. Pueden juntarse peluqueros, estilistas, pueden juntarse personas que conozcan y estén dispuestos a hacer algo, a lo mejor cocineras, ¿verdad? Reposteras que sepan de cocina, de repostería o de cualquier cosa, ¿verdad? Que se quiera enseñar, ir a una comunidad
y llevarles, ¿verdad?, personal calificado para atender la necesidad, como las cosas que también se pueden necesitar, enseñar a la gente, algunas cosas tienen que enseñar, y de esta manera es una manera de abrir, ¿verdad?, las puertas para predicar el evangelio. Y como dice el hermano, mientras algunos, por ejemplo, están recibiendo la consulta, otros están esperando, pues esos que están esperando, ¿verdad? O tal vez los que salen de la consulta, yo no sé, un momento con ellos para regalarles un folleto, para hablarles o darles el mensaje del evangelio, y esto puede ayudar, ¿verdad?, a que ellos conozcan y a que ellos pues también puedan tener este contacto y se abran a la predicación del evangelio. Entonces son diferentes formas o maneras. Lo que aquí presento, ¿verdad?, pues son solamente algunas, pero yo sé que como dije que algunos de ustedes han practicado o todos ustedes han practicado una u otra, tal vez ni las mencionamos aquí, pero la idea es que conozcamos más y seamos, hermanos, tan creativos como Dios nos ha hecho para ser creativos y hagamos aquellas cosas que sean relevantes a la necesidad que la gente tiene. Y cuando, hermanos, damos en la necesidad, somos relevantes en atender sus necesidades, la gente se va a abrir. Y la gente va a querer que estemos con ellos, la gente va a querer recibir esa ayuda que les llevamos. Así que usted detecte cuál es la necesidad que hay en esa comunidad. ¿Cómo lo hace? Pues acercándose a la gente, platicando, como ya dijimos en la clase pasada, con líderes de la comunidad, preguntando cuáles son las necesidades más urgentes que la comunidad tiene, y entonces en base a eso y a los recursos que usted tenga como equipo sembrador o en su iglesia o en algunas otras iglesias que conozca, hermanos que estén dispuestos a invertir tiempo, recursos, dinero, lo que sea, ¿verdad?, para hacer la obra, pues invítelos, haga un plan, haga un proyecto y lléveles esa ayuda y lléveles el evangelio. Entonces, hay muchas formas de cómo podemos nosotros predicar el evangelio, hacer proyectos, hacer planes, hacer cosas que la gente está necesitando. Muy bien, hermanos. ¿Hay alguna otro hermano o hermana que desee compartir en este apartado, en este tiempo? Sí, hermano. Bueno, hermano, yo creo que demostrar a Cristo en nuestra sociedad va a hablar de quiénes somos. Yo por lo menos ahorita estoy escribiendo un libro espero llegar a las 300 formas para demostrar a Cristo, de los cuales llevo 53. Y hay muchas formas para demostrar a Cristo en nuestra sociedad. Por lo menos una de las formas que vamos a emplear mi esposo y yo pronto es poner afuera en nuestra casa un cartel que diga: quiero orar por tus problemas, y hacer como una especie de correo donde la gente pueda depositar su petición, lo que le aqueja, y eso me puede abrir paso mucho con la sociedad. Pero hay muchísimas formas para demostrar a Cristo. Repito, ahorita llevamos 53, como iglesia no las aplicamos todas, pero sí aplicamos muchas, y es algo que hay que ir formateando cada cierto tiempo. Así como nuestro teléfono se actualiza, creo que nosotros también debemos actualizarnos. El mismo libro también va a llevar cómo llevar en un proceso al discípulo, pues, para que sea reproducible. Pero todo comienza con demostrar a Cristo, luego evangelismo y luego hacer al discípulo. Entonces, yo creo que hay muchas formas. Y bueno, hoy entre las estrategias e ideas que Dios también surgieron otras que estaré escribiendo allí. Ok, hermano, gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, hermanos de Monterrey, hermanos de Zacatecas? ¿Alguien desea compartir? Sí, hermano, adelante. Hermano, pues me gustaría algún día, si se puede, juntarnos con el equipo de Zacatecas. ¿Por qué? Porque, mira, lo que ellos saben, por lo que nosotros sabemos, juntamos todo, y olvídense, va a temblar esto. Una cosa preciosa, en nombre del Señor. Sí, como el evangelio de Brother, queremos conocerte, ya te conocemos por la pantalla. Sí, hermano. En vivo. Ahí estamos, hermano. Aquí estamos para servir y estamos dispuestos, hermano, para edificar. Para practicar y juntarnos. Ya está nuestra casa para misioneros, para gente que viene de afuera. Platicamos y hacemos un plan para Monterrey, también para Zacatecas. ¿Qué te parece? Amén, hermano. Amén. Claro que sí.
Ok, pues ahí está la invitación, hermanos. Gracias por la disposición que también tienen de participar. Es bueno siempre unir grupos y recursos, ideas y muchas cosas de cómo poder llevar a cabo la obra, ¿verdad? Entonces, pues les animo a que lo hagan y a que puedan echar mano de los recursos que estamos conociendo a través de esta materia también. Sí, hermano. No va a participar, ok. Vamos a ver el tema desarrollando a las nuevas iglesias, como el último tema que vamos a ver, porque también el tiempo ya se nos va a terminar, ¿verdad? Tenemos todavía varios minutos por delante, pero vamos a ver este tema, desarrollando a las nuevas iglesias. Decimos aquí que uno de los mayores desafíos que tienen que asumir el equipo sembrador es guiar a las nuevas iglesias a seguir creciendo. Es una cosa importante, interesante, no dejarlos como un grupo nada más que se queda allí como cuando nació, sino un grupo que nació como una iglesia, sí, pero que los estamos ayudando a poder seguir creciendo, porque toda iglesia, hermanos, toda iglesia nace siendo pequeña, ¿sí? Siendo pequeña, pero la idea es que conforme pasa el tiempo y se trabaja y se hacen las cosas entre ellos, pues la iglesia va creciendo en todos los aspectos, incluyendo, ¿verdad?, en alcanzar a más personas y ser más cada día, ¿verdad?, cada año que pasa. Entonces, en este aspecto tenemos este desafío, que es un desafío grande, que tiene que asumir el equipo sembrador de guiar a esta nueva iglesia o estas nuevas iglesias a seguir creciendo. Pero, ¿cuáles son algunos de los factores que se tienen que considerar para que las iglesias sigan creciendo? Y aquí mencionamos lo siguiente: liderazgo pastoral. Esto es bien importante y no puede entonces dejarse de lado. Liderazgo pastoral, en cuanto a estas cosas que vienen ahí escritas, los pastores pues tienen la visión de crecer, y todo pastor anhela que su iglesia crece y hace planes para que la iglesia crezca, ¿verdad? Pero además los pastores tienen la disposición de liderar, de hacer lo que se tenga que hacer para llevar a la iglesia por ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de desafíos hacia nuevas metas, hacia nuevas cosas que queremos lograr y que estamos dispuestos que Dios nos va a progresar si nosotros las emprendemos y si las hacemos. Pero los pastores también se comprometen a quedarse con la iglesia por mucho tiempo. De hecho, ¿verdad? El trabajo de pastor, el ser pastor de una iglesia, pues Dios llama a ser pastor para permanecer por un tiempo prolongado en la iglesia y para poder desarrollar a la iglesia y para poder llevarla hacia una solidez en todos los aspectos y sentidos. Pues el pastor o el pastorado no es un trabajo que se va a lograr a lo mejor en 1, en 2 o en 3 años. Se lleva años, ¿verdad?, de trabajo el poder llevar a la iglesia a otro nivel. Entonces, pues Dios llama a los pastores para permanecer en la iglesia. Hay algunas iglesias y algunos pastores, ¿verdad?, que tienen la idea de que pues cumplen su periodo, 2 años, 3 años, 5 años, y el pastor va para afuera y cambiar otro pastor. Pero la idea en la Biblia es que el pastor es puesto por Dios y es puesto para que esté, si es posible, ¿verdad?, por toda una vida. Ahora, si es un desafío para el mismo pastor, que tiene que seguir creciendo, porque tiene que seguir siempre predicando predicaciones, enseñanzas frescas, ¿verdad? Diferentes cada vez, no lo mismo de siempre. A lo mejor si se cambia de iglesia en 2 años o en 3 años puede repetir lo que ya predicó en la otra iglesia, ¿verdad? Pero cuando está en la misma iglesia, pues esto lo impulsa a seguir creciendo, ¿no? Entonces tienen esa idea y ese compromiso de quedarse en la iglesia
por mucho tiempo. Además, los pastores han aprendido técnicas de administración, cómo administrar la iglesia, cómo ayudar a los hermanos a descubrir sus dones y usarlos en un ministerio activo para el Señor, etcétera, ¿no? Los pastores están dispuestos a arriesgarse, a correr el riesgo cualquiera que este sea, y por fe, ¿verdad? Entonces pueden ellos correr este riesgo. Los pastores capacitan y movilizan a la iglesia en el ministerio, entienden que parte del trabajo que ellos tienen que hacer lo describe la Biblia en Efesios 4, 11 y 12, que él mismo constituyó a unos, y voy directamente, pastores y maestros, ¿verdad?, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ahí pues la tarea es desarrollar la vida de la iglesia, de cada hermano, conocer sus dones y llevarlos a un ministerio activo. Y los pastores hacen planes de fe, confían en que Dios es poderoso, que Dios está a cargo de la iglesia y que Dios va a poder dar los recursos conforme avanzamos con esos planes de fe. Entonces el liderazgo pastoral es bien importante para ayudar a las iglesias a desarrollarlas. Dios da este don de pastor, la iglesia tiene que descubrir quién tiene el don de pastor, orar para que se haga la voluntad de Dios, y si Dios confirma que Él es el pastor que Dios ha elegido para la iglesia, pues entonces, ¿verdad?, ponerlo delante de la iglesia en un acto de reconocimiento, entonces pues poder decir, este es nuestro pastor, creemos que Dios lo ha puesto y vamos a seguir el liderazgo de Él. Entonces, liderazgo pastoral, pero no es lo único, hablamos también aquí de reacciones positivas a los cambios. Otra manera entonces de poder, otro factor que tiene que considerar para ayudar a las iglesias a crecer es reacciones positivas a los cambios. En este aspecto déjeme decirle que son cosas que en un lugar se hicieron como factores, ¿verdad?, que ayudan a las iglesias a crecer, o sea, son cosas que se probaron en algún lugar y que dieron como resultado esto, y entonces pues aquí se comparten. Reacciones positivas a los cambios, ¿verdad? Quiere decir que las iglesias, en lugar de sentirse amenazadas por los cambios sociales, económicos, políticos que viven a su alrededor, o de tratar de aferrarse a la idea de como lo hacíamos antes, esta es con las iglesias tradicionalistas que siempre quieren hacer las cosas como se han hecho. La ventaja con las iglesias nuevas es que no tienen este tradicionalismo aún, y que no tienen entonces esta idea de aferrarse a como lo hemos hecho siempre, como lo hacíamos antes. En lugar de eso, encuentran nuevas formas de aceptar el reto que representan los cambios y diseñan métodos que les ayuden a alcanzar y a discipular a la gente que están alcanzando, ¿sí? Entonces, los cambios a los cuales las iglesias deben responder, ¿verdad?, incluyen cambios como cambios de supervivencia a prosperidad. O sea, de ser una iglesia que apenas está superviviendo, ¿verdad?, a tener un cambio a una iglesia que puede estar creciendo, que puede estar prosperando en todas las esferas y en todas las áreas de la iglesia. Pero también un cambio de monocultural a multicultural. O sea, la iglesia entiende, por ejemplo, que en una ciudad es pluricultural, ¿verdad? Porque hay personas de tantos lugares, ¿verdad?, que traen consigo sus raíces culturales, étnicas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues la iglesia entonces hace planes, ¿verdad?, para entender que necesita cambiar en este aspecto y también alcanzar a esas personas que, aunque no son parte nativa de la cultura, ¿verdad?, en la cual la iglesia está, pero sin embargo, pues ahí están, y vamos entonces a alcanzarlos con el evangelio, aun cuando tengan otra cultura o pertenezcan a otro grupo étnico, ¿verdad? Entonces manifiestan una reacción positiva a los cambios, ¿no? Se abren para dar lugar a poder hacer lo que se tenga que hacer, no aferrándose a así se ha hecho o no se ha hecho así, sino la idea, pues hay una necesidad y vamos entonces a atenderla, no importa si esto involucra cambios en nuestros programas o si involucra el hecho de poder empezar nuevos programas que no tenemos como iglesia, pero que debido a la necesidad y a la urgencia que muchas personas tienen, lo vamos a hacer. Entonces hay una reacción positiva a los cambios. En tercer lugar, hablamos de cultos de adoración que sean dinámicos. En este tercer factor, entonces, se relaciona con cultos de adoración que incluyen a todos los miembros. Los cultos, aunque pueden ser diferentes, y de hecho lo son, generalmente pueden incluir lo siguiente.
Por ejemplo, hablamos del culto culturalmente relevante. ¿A qué se refiere esto? Al culto que debe tener en cuenta la personalidad de los concurrentes, de todos los que concurren al lugar, y poder entonces, en base a eso, pues hacer aquello que pueda poder ayudar a las personas a tener una experiencia con el Señor, a tener un encuentro con Él, que sea algo relevante, cultivar un fuerte sentido de la presencia de Dios en el culto, ¿verdad? Que lo que se hace de una manera que pueda ser entendido por todos, que el idioma que se habla sea un idioma que ellos mismos hablen, ¿verdad? Y que entonces en este aspecto, pues sí pueda ser relevante a la situación y a la necesidad que ellos tienen. Pero también hablamos de un culto innovador en la música, en los instrumentos, en los equipos de alabanza, en la predicación que enfoca las necesidades reales de los congregantes y que los estimula a seguir creciendo. Y yo creo que el culto, hablando en cuanto a este tema, pues debiera reflejar lo que es la cultura del lugar. Fíjese que hay iglesias que de repente, ¿verdad? Dicen, bueno, pues solamente se permite tocar, hablando de instrumentos musicales, la guitarra, o tal vez para unos el piano, o para algunos pues aquí nada más el piano, o nada más el órgano, o ciertos ciertos instrumentos, pero creo que la idea puede ser incluir los instrumentos musicales que puedan ser propios o autóctonos del lugar, ¿verdad? Yo considero que no hay nada de malo en esto. Algunos dicen, no, pues es que al hacer esto nos estamos pareciendo al mundo y tal vez no hay diferencia. Bueno, cada uno tendrá su opinión y sus criterios al respecto, pero la gente se va a sentir atraída, ¿verdad? Cuando escucha cosas con las cuales ellos se identifican o son parte de sus vivencias en ese lugar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, la diferencia puede ser en cuanto a la letra que cantamos para el Señor. Puede ser que no estén de acuerdo con esto, no tenemos que estar de acuerdo, no queremos tampoco causar polémica por esto, ¿verdad? No hay a veces cosas más controversiales como hablar, por ejemplo, de la música, pero usted tome lo que le sirva y hágalo, ¿verdad?, para alcanzar a las personas. Pero la idea aquí es tener cultos de adoración que sean dinámicos, ¿verdad?, que sean relevantes para la gente a la cual estamos alcanzando para Cristo. Obviamente que el enfoque no está en la gente, ¿verdad?, sino en los cultos que son para Dios. Es cierto esto, ¿verdad? Pero también cuando usamos los elementos propios de la cultura del lugar, pueden ser más significativos para las personas, ¿verdad? ¿Por qué algunos grupos o algunas denominaciones crecen más que otras? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Esto que estoy comentando aquí. No creo que sea lo único, hay muchos más elementos, pero es uno de los elementos fuertes que a veces esas iglesias o esas denominaciones que están creciendo, pues son más relevantes culturalmente hablando para la gente a la cual están alcanzando, ¿verdad? Y le están sirviendo. Así que aprendamos las cosas que podamos aprender y lo que consideremos que nos pueda ser útil al propósito de sembrar iglesias y de ayudarlas a crecer y a desarrollar, pues hagámoslo. Presentamos entonces tercer elemento, cultos de adoración dinámicos. Hablamos de un cuarto que son programas permanentes de evangelización. Y con esto nos referimos que aunque hay métodos utilizados y estos pueden variar entre iglesias, sin embargo pueden tener algo en común, y esto es capacitar y usar a los hermanos en un programa permanente de evangelización. Una iglesia, por ejemplo, por 20 años había logrado hacer obra evangelística a diario, y el evangelismo era parte de la cultura de la iglesia, era el idioma que se hablaba en la iglesia todos los días. Los miembros de la iglesia en sus centros de trabajo, con sus amigos, en las escuelas, en las calles donde se encontraban, predicaban de Cristo. El resultado era que todos los domingos en los cultos habían profesiones de fe. Gente que durante la semana pues ellos les habían compartido, los traían el domingo al culto, y entonces se predicaban sermones evangelísticos y la gente
pues hacía su decisión por Cristo o se reafirmaba esa decisión de haber recibido a Cristo. Entonces, programas permanentes de evangelización. La evangelización, como dijo el hermano, no simplemente un tiempo en vacación, un pasatiempo en vacaciones, ¿verdad? Sino algo que se hace de manera permanente, que sea parte de nuestra vida, de nuestra cultura, ¿verdad? Una entrega en esta tarea, enseñar a la iglesia y hasta hacerlo una cultura, ¿verdad? Y pueden haber diferentes, y de hecho los hay, ¿verdad? Diferentes métodos de compartir el evangelio, pero pues hagamos uso de ellos, de los que nosotros consideremos. Hay, por ejemplo, evangelismo personal, de persona a persona, ¿verdad? Esto es una buena manera. Con nuestros conocidos, con nuestros amigos, familiares, parientes, etcétera, ¿no? Evangelismo personal. Otro método, visitación casa por casa, al estilo testigo, ¿verdad? Aunque tal vez esto, y dependiendo del lugar, no pueda dar tantos resultados por la tanta inseguridad que vivamos, la gente ya no te abre la puerta, ¿verdad? Tan fácilmente, pero pues, si se puede dar en algún lugar, pues hagámoslo, ¿verdad? Evangelismo relacional, evangelismo en base a suplir necesidades, evangelismo masivo, evangelismo en campañas evangelísticas, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes métodos de evangelismo, pero lo que sí es que para desarrollar la nueva iglesia, pues es un factor el tener programas permanentes de evangelización. Nos movemos al que sigue, y el que sigue habla de organización de grupos pequeños. Organización de grupos pequeños o las llamadas células que podemos también organizar en la iglesia en diferentes propósitos cada una de ellas, o tal vez con el mismo propósito todas, pero como sea, podemos tener esto de grupos pequeños y así se disemina y crece más rápidamente el evangelio. Células que puedan ser organizadas para evangelización, otras a lo mejor para discipulado, otras para compañerismo, para servicio, etcétera, ¿no? En fin, hay diferentes tipos, o tal vez siguiendo el mismo patrón todas, o diferentes, ¿verdad? Enfoque, pero la cosa es tener organización de grupos pequeños, también para ayudar a desarrollar la iglesia. De hecho, hay algunos hermanos que dicen que cuando ya tienes 30 o 40 personas es un momento óptimo para poder empezar el ministerio celular en la iglesia o en las iglesias. Asimilación de nuevos miembros. Este factor habla de incluir o de tener planes para recibir a los visitantes y asimilar a los nuevos miembros. Además de lograr que los visitantes se sientan bienvenidos, la iglesia se debe esforzar por incorporar a los nuevos miembros en la vida de la iglesia. Se debe entonces de hacer esto, de poder tener un plan, ¿verdad?, para asimilar a los que se están haciendo miembros, que sea algo significativos para los que van a dar este paso, como también los que llegan por primera o por segunda vez a la iglesia, que les cause la iglesia un impacto positivo de la presencia de ellos entre la iglesia, ¿verdad? O en la iglesia. Entonces, es un plan bueno que podemos tener, ¿verdad? Un factor bueno que podemos tener para ayudar a la iglesia a desarrollarse. Otro, un plan claro de discipulado. El hermano mencionó algo respecto a esto, pero debe entonces también haber ese plan claro de discipulado. Las iglesias que crecen enfatizan mucho el discipulado. Este fuerte compromiso para discipular se cumple de varios modos o de varias formas. Puede ser, por ejemplo, discipulado de 1 a 1, ¿verdad? Un creyente maduro, un discípulo, toma a un nuevo creyente y lo lleva por este proceso de desarrollo y crecimiento espiritual hasta poder convertirse en un discípulo que hace discípulos, que asume el compromiso de reproducirse en otros. Puede también usarse discipulado en grupos pequeños como células, grupos de escuela dominical o grupos que como ustedes consideren, en los cuales en un grupo pequeño, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Se les discipula, ¿verdad? Y entonces se les invita, ¿verdad?, a poder, a crecer y poder también reproducirse más adelante. Discipulado por medio de estudios bíblicos entre semana. Entonces hay diferentes formas y modos, pero hay que tener un plan claro de discipulado para ayudar a los nuevos que se están haciendo cristianos a crecer hasta poder convertirse en discípulos de Cristo. Una siguiente es un método práctico para el gobierno de la iglesia. Cómo ayudar a la iglesia a tomar decisiones, ¿verdad? Cómo la iglesia tiene que tener un plan práctico para la planificación y el gobierno de la iglesia.
¿sí? Entonces, pues enseñar también acerca de esto. Continuamos y hablamos de un vibrante ministerio de oración. Sabemos que la oración es un punto clave y no puede haber crecimiento ni desarrollo de la iglesia si no hay un ministerio fuerte de oración, ¿verdad? Luego hablamos de lo que son instalaciones adecuadas. La iglesia o la nueva iglesia pues debe tener o buscar, o si no puede tener por lo menos como propias, pero sí puede tener en el sentido a lo mejor de alquilar o de buscar un lugar en donde pueda desarrollarse, en donde pueda tener pues todo el número de personas que tiene, incluyendo los que van llegando y cómo la iglesia va creciendo en este aspecto, pero buscar el tener instalaciones adecuadas que le ayuden a crecer o a seguir creciendo. Y luego también hablamos en esto para desarrollar a la iglesia de lo que es el compromiso con una sana mayordomía, el que los miembros den. Se relaciona con tres cosas, dice el material. Primero, la comprensión de principios bíblicos de mayordomía. Se les ha enseñado y han llegado a este punto de comprender lo que la Biblia dice respecto a lo que debe ser la práctica de una sana mayordomía. Segundo, comprensión de las metas de la iglesia. ¿Por qué damos? Porque estamos dando para que la iglesia siga creciendo, se compren Biblias, Nuevos Testamentos, folletos, material que sea útil para que la iglesia siga creciendo y avanzando. Y también el tercero, un profundo sentido de confianza en el ministerio y liderazgo del pastor. Cuando se hacen las cosas de manera transparente, pues entonces puede ser una manera pues de impulsar a la iglesia a decir, bueno, pues damos con la confianza de que lo que damos se está usando de una manera correcta y adecuada para seguir proclamando el evangelio. Bueno, pues estos son algunos de los factores que nos ayudan a desarrollar a las nuevas iglesias, porque pues una vez que las hemos sembrado y la iglesia está, y aunque sea pequeña, pero pues hay que ayudarla a que se desarrolle y crezca en número de personas como de una manera también integral y pueda entonces pues la iglesia ir por este camino. Pero desde luego estos factores ayudan mucho en ese sentido. Así que hermanos, estamos cerca de llegar al tiempo final, pero hay todavía unos minutos para si alguien desea compartir respecto de esto que hemos estudiado, de estos factores, cómo han contribuido en la siembra de iglesias que ustedes han realizado. Dígame algo de esto. Compartan algo. Sí, hermano, adelante, hermano de Monterrey. Hermano, ahora sí, no hay ninguna excusa para no trabajar. Ya está la herramienta, ya tenemos todo. ¿Qué nos pide Dios? Adelante. No dudes, voy contigo. Gracias, hermano. Ok, hermano, gracias por su participación y gracias, ¿verdad, hermanos, por estar en esta clase? Y como dice el hermano, pues al que más se le da, bueno, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Al que más se le da, más se le demanda. Ahora ustedes conocen todo esto y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues manos a la obra, hay que involucrarse, involucrar a otros y seguir sembrando el evangelio a través de sembrar nuevas iglesias. ¿Alguien más tiene alguna participación? ¿Quiere decir algo, hermanos? Antes de cerrar la sesión, anímese y participe. ¿Nadie más? Pues hermanos, es un placer estar con ustedes o haber estado con ustedes en esta ocasión. Y espero que todo esto que hemos visto, tanto en la clase acá como en el material que les he compartido, pues sea de mucha bendición, de edificación para ustedes, les dé nuevas ideas de cómo podemos hacer este trabajo de seguir sembrando iglesias, ¿verdad? Y pues a la vez lo hagamos, lo practiquemos y adelante en el Señor. También pues espero la tarea de ustedes, a varios de ustedes ya lo han subido a la plataforma, qué bueno, ¿verdad? En la medida de lo posible voy entonces revisando y calificando las tareas, ¿verdad? Les pido de favor que hagan su propia tarea, quiero decirles, no copien de otro, ¿verdad? No tengan esa tentación de querer, no hagan ustedes lo propio y entonces presenten su propio trabajo, su propia tarea. Se penaliza cuando se copia de otro alumno, cuando se presenta el mismo trabajo, ¿verdad? Dos alumnos. Así que no estemos en esta condición y hagamos lo propio cada uno y esperamos que todo esto nos ayude a ser más
mejores siervos para el Señor, instrumentos más dispuestos y más capacitados para la obra que el Señor nos está poniendo en las manos. Gracias, hermanos, por esta oportunidad y por este tiempo que me dan de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y fue un privilegio y un honor para mí el poder haber estado. Nos vemos en la próxima. Ánimo a todos. Adelante. Gracias. Dios les bendiga.